Clase 1.7. Área del trapecio. En el análisis nos dice cómo se puede calcular el área del trapecio. Vemos acá que tenemos un trapecio. Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Sus 4 lados, cabe mencionar que no son iguales, y además vemos que no son, que solamente 2 pares de esos lados son paralelos, es decir, que van en la misma dirección. Este de 6 centímetros que lo podemos llevar como base mayor, y esta de 2 centímetros que lo podemos llevar como base menor. Vemos que la altura es de 4 centímetros. Entonces con esos datos, ¿cómo podemos encontrar el área de este trapecio? Aquí nuestra amiga la tortuga nos dice de que recuerda que en las clases anteriores se ha duplicado la figura para formar un paralelogramo. Entonces nos está diciendo, duplica esta figura y con esta otra figura extra que es igual a esta inicial, es decir, con su doble o con su copia, forma un paralelogramo. Y es lo que vamos a representar a continuación. Entonces tenemos aquí la representación de del trapecio original, y con este trapecio vamos a formar un paralelogramo. Entonces, en primer lugar, debemos de obtener la copia de este paralelogramo, que sería otro trapecio igualito a él. Entonces aquí tenemos la copia, y esta copia lo que vamos a hacer es invertirla de tal manera que no nos quede así, sino que nos quede boca abajo, así como lo vamos a ver a continuación. Esto con la intención de poder formar un paralelogramo al final. Entonces aquí ya podemos ver la figura que le hemos dado vuelta, si lo podemos decir así, y entonces la vamos a arrastrar esta figura de tal manera que la vayamos a colocar a la par de esta, y así poder formar el paralelogramo. Entonces aquí tenemos la figura, la vamos a arrastrar en este caso, y aquí, si se fijan, si la colocamos así, invertido, ahora sí ya formamos un paralelogramo. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el área de este paralelogramo, y luego esa área la vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, en este paralelogramo está contenido 2 veces nuestro trapecio. Entonces determinemos cuánto vale la base de este paralelogramo. Vale los 6 centímetros de la base mayor más los 2 centímetros que teníamos aquí, que son iguales a estos de la base menor. Entonces vamos a tener como base 6 más 2 centímetros. Entonces eso nos da un total de 8 centímetros. Y ahora veamos la altura de este paralelogramo que hemos formado con 2 trapecios. Entonces la altura sería un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. Recordemos que la altura es una recta que va desde el lado opuesto hasta el vértice opuesto, desde la base hasta el vértice opuesto. Vamos a trazarla de forma correcta. Esta sería la altura, y vemos que abarca 4 cuadritos si nosotros la moviéramos en este caso. Entonces ya con esos datos nosotros podemos encontrar la área del paralelogramo. Entonces vamos a decir, encontrando área del paralelogramo. Y la área del paralelogramo es igual a base por altura. Entonces la base es de 8 centímetros. Y esto lo tenemos que multiplicar por 4. Entonces el área va a ser 8 por 4, 32. Y centímetros por centímetro ya habíamos visto que da como resultado centímetro cuadrado.
Entonces, este es el área del paralelogramo. Recordemos que nosotros queremos el área del trapecio. Entonces, ahora vamos a decir encontrando área del trapecio. Y habíamos dicho que el área del trapecio sería igual a dividir el área del paralelogramo, esos 32 centímetros cuadrados, entre 2. ¿Por qué? Porque el paralelogramo que formamos contiene 2 veces el trapecio original. Entonces el área del trapecio sería igual 32 entre 2, eso nos da 16 centímetros cuadrados. Y esta sería la respuesta de este problema. Es decir, que el área del trapecio es de 16 centímetros cuadrados y la encontramos a partir del área del paralelogramo. Veamos el comprende para entender más. Dice, el área del trapecio es la mitad del área del paralelogramo, cuya base es la suma de los lados paralelos y la altura es la misma que la del trapecio, por lo que el área de un trapecio se puede calcular de la siguiente forma. Área del trapecio es igual a base mayor más base menor por altura, y todo ello luego lo dividimos entre 2. Y es justamente lo que nosotros hicimos acá. La base al final a nosotros nos dio 8 centímetros, pero esto era el resultado de sumar los 6 centímetros de la base mayor del trapecio con los 2 centímetros de la base menor. Entonces aquí estamos aplicando en estos 8 centímetros base mayor más base menor, eso lo multiplicamos por la altura, que es de 4 centímetros, y luego dividimos entre 2. Es decir, todo este procedimiento se resume en una sola fórmula, que es esta que vemos acá. Esta fórmula es muy importante que la sepamos de memoria, porque eso nos va a ayudar en los posteriores ejercicios que tengamos que resolver. En el caso del resuelve dice calcula el área de los siguientes trapecios. En este caso ya no hay necesidad de duplicar el trapecio y formar un paralelogramo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la fórmula para el área del trapecio. Entonces simplemente tenemos que determinar cuánto mide la base mayor, cuánto mide la base menor, la altura, sustituir esos valores o cambiar esos valores en la fórmula y realizar la operación. Por ejemplo, acá la base mayor mide 7 centímetros, es lo que vemos acá, y la base menor mide 2 centímetros. Entonces habría que sumar esos valores. 7 más 2 nos daría 9, es decir, 9 sería el resultado de todo esto. Esos 9 centímetros habría que multiplicarlos por la altura, y si vemos la altura, en este caso abarca 4 cuadritos, entonces sería 4 centímetros. 9 por 4, eso nos va a dar 36. Ese 36 lo tenemos que dividir luego entre 2, y 36 entre 2 es 18, es decir que el área de este trapecio es de 18 centímetros cuadrados. De forma similar, ustedes tendrían que encontrar el área de los siguientes trapecios. Mi recomendación es que hagan el literal A, B y C.